Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? bien, ¿y Buenas ustedes? tardes, bien, bien. Ya, hoy día vamos a empezar un nuevo módulo que es el módulo de Derecho Procesal. Este módulo es muy parecido al módulo que ya también vimos en asistente de abogado. Incluso en muchas ocasiones van las mismas cosas, pero un poquito más profundizada y claramente con un poquito más de ejemplo también. Ir usando el código y ahí vamos a ir dándole otro sentido. Acá vamos a ver lo que son las fuentes del derecho procesal, vamos a ver lo que es la ley procesal, la integración de la ley procesal y la inexcusabilidad de los jueces, la aplicación de la ley procesal, la jurisdicción, las características de la jurisdicción, momentos o etapas de la jurisdicción, equivalentes jurisdiccionales, facultades conexas, órganos jurisdiccionales, que son los tribunales de justicia en este caso, clasificación de los tribunales, tribunales arbitrales, voluntad de las partes como fuente del arbitraje, el contrato de compromiso, la cláusula compromisoria, la ley como parte del arbitraje, calidad de los jueces árbitros. Después lo que ya nosotros hemos visto que son la competencia, los elementos que determinan la competencia, la clasificación de la competencia es la misma que nosotros ya vimos para que las vayan repasando, reglas de la competencia. Dentro de las reglas de la competencia tenemos la regla de la radicación o fijeza, la regla del grado, la regla de la extensión, la regla de la prevención o inexcusabilidad y la regla de la ejecución. Reglas que determinan la competencia relativa, la prórroga de la competencia, auxiliares de la Administración de Justicia, cuestiones de competencia y tenemos después la vía inhibitoria y la vía declinatoria. Es poca materia, son 17 hojas. Ya se va disminuyendo la materia a medida que van pasando los módulos. ¿Se acuerda que partimos por 30 personas? Creo que es un poco 20 y tanto, y acá tenemos ya 16. Miren lo que pone la Carmen. Profesora, no podré estar en clase, estoy en mi matrimonio. Arrepiéntase. Felicidades a Carmen. Que disfrute su matrimonio. Yo no hubiese ni respondido, pero súper bien la justificación. Ya, módulo 3, derecho procesal. Entonces, ¿qué es el derecho procesal? Es una rama del derecho público que estudia la organización. A ver si me veo más clara ahí, ¿no? Funciones y atribuciones de los tribunales de justicia y los procedimientos a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales. Y tenemos fuentes del derecho procesal, como las fuentes del derecho procesal son aquellos antecedentes de donde emana o brota esta rama del derecho. Y acá tenemos las fuentes que son informales o fuentes indirectas, que son aquellas que contienen hechos o actos jurídicos que sirven de fundamento para el derecho procesal. Y acá dentro de las fuentes informales o las fuentes indirectas tenemos lo que es la jurisprudencia y tenemos la doctrina. ¿Quién se acuerda qué es lo qué es la jurisprudencia? ¿Se acuerdan que nosotros ya lo vimos anteriormente? No de memoria, pero más o menos qué es lo que se entendía. Profe, las decisiones emanadas de los juzgados, ¿Ya? Claro. ¿Y cómo se ven reflejadas? que luego hacen ley. Esas decisiones forman criterios para posteriores. Claro, es cierto que nos sirven, por eso que es una fuente indirecta, nos sirve, ¿ya? Para tomar ese punto de partida o esa consideración que ya dieron los jueces, que resolvieron ciertos casos, ya para que nos sirva para nuevos jueces puedan resolver situaciones parecidas o situaciones que son semejantes, ¿ya? Después tenemos lo que es la doctrina. ¿Se acuerda, don Raymond, lo que es la doctrina? La doctrina, no, no recuerdo. Ya, la doctrina es el estudio, ¿cierto?, de los estudiosos del derecho, que le llaman.
Ah, claro, claro. ¿Ya? Claro. Entonces, acá tenemos lo que es el concepto de jurisprudencia, que es el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia y que dice relación con un determinado asunto formal o material. Y la doctrina es el trabajo de estudio procesal llevado adelante por los autores del derecho y en los cuales se expresa la creación, la interpretación y la sistematización de las normas jurídicas de carácter procesal. Entonces, dentro de las fuentes informales tenemos la jurisprudencia y la doctrina, ya para que vayan haciendo un tipo paralelo. Después tenemos lo que son las fuentes formales, que vendrían siendo las fuentes directas. Y son aquellas que contienen un mandato jurídico general, abstracto y coactivo. Tales son como la Constitución Política de la República, los tratados internacionales, la ley procesal y los autos acordados. Entonces, acá serían estos cuatro elementos, estas cuatro las que formarían las fuentes formales. Nosotros vimos lo que es la Constitución Política de la República, vimos que es la Carta Magna, vimos que es la ley fundamental de un país, ya que está en la cúspide incluso de la pirámide de Kelsen. Vimos la importancia y cuál era la sanción a las normas constitucionales, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que son los tratados internacionales, vamos a ver lo que es la ley procesal y los autos acordados. La ley procesal es la principal fuente directa del derecho procesal y puede ser interpretada por el legislador, por el juez o el jurista, según la cual la interpretación puede ser legal, judicial y privada, o también puede ser doctrinal. En materias de reglas de interpretación tienen aplicación los artículos 19 al 24 del Código Civil. Entonces, con respecto a la ley procesal, tiene una interpretación que es objetiva. Nos señala el legislador cómo debemos interpretar la ley y cómo nos señala, nos da las reglas de interpretación que están reguladas en los artículos 19 al 24 del Código Civil. Acá no tiene que ver al criterio del juez de cómo quiere resolver o cómo quiere interpretar una norma. Tiene la fuente, tiene las reglas de cómo interpretar esa norma y se tiene que regir por eso. Hola David. En materias de regla de interpretación, lo vimos que tienen la aplicación en los artículos 19 y 24 del Código Civil, lo vamos a ver más adelante. Después tenemos lo que es la integración de la ley procesal y la inexcusabilidad de los jueces y los tribunales de justicia en materias contenciosas, una vez reclamada su intervención en forma legal, están obligados a conocer del asunto y no pueden excusarse ni aún por falta de ley. Y acá lo dice el artículo 76, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Busquen el artículo 76, inciso segundo, si es que está igual. Lo otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un juez no puede interpretar, no hay una ley para aplicar? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo resuelve el juez? Por analogía, ¿Ya? Nosotros lo vimos como principio. ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo más va a resolver el juez? ¿Qué otro tipo? Las máximas de experiencia Claro, ¿y cómo también, se ya llama válido. eso? Este, valoración, que no recuerdo, a ver, lo vimos hace poco. Sí. O sea, en definitivo, eh, no se puede crear una ley, o sea, La sana crítica, claro, máximas de experiencia, y los conocimientos científicamente afianzados, ¿cierto? bueno, sí. Ya, eso se basa en cuanto a la equidad también, ¿ya? Que es una forma, ¿cierto?, de Ok. que los jueces deben sancionar, de acuerdo a todo lo que usted acaba de señalar. Pero no se puede quedar no pueden excusarse con respecto a resolver un asunto porque no existe una ley, ¿me entienden? Claro. Porque tenemos otras fuentes, pues tenemos lo que es la jurisprudencia, tenemos lo que son las doctrinas, ¿ya? Y aparte, si no hay una ley, si no hay una jurisprudencia, si no hay una doctrina, no vamos a lo que acaba de decir don Raymond, que es a la equidad.
En caso, buscarán el artículo 76, inciso segundo de la Constitución. Yo no tengo la Constitución. No, yo no tengo la Constitución. Busquen ustedes la Constitución. Ah, voy a ir a buscar mi CPC y ahí vuelvo al tiro. Busquen mientras tanto, don Raimo, el artículo. ¿Lo encontró don Raymond? Sí, lo encontré. Ya, Ok. léalo. Ya, ¿lo va a leer completo o el inciso segundo nada más? No, le hice un segundo nada más. Ya, no sé si es este, me imagino que sí. Reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión. Es ese, ¿no? Claro, Porque sí.
Entonces, como usted puede ver, no lo decimos nosotros, no lo dice la ley, lo dice Claro, la Constitución, ¿cierto? Que la sí, Constitución es la que la que exige que el juez necesariamente no se puede excusar para poder resolver, ni aún aunque no tenga ley para aplicar. claro. Por eso dice ni aún una falta de ley. Inclusive leí el inciso primero y habla que, bueno, reza que solo la facultad es de los jueces, ni el presidente de la República puede intervenir allí, en esos asuntos que ya tienen cosas, son cosas juzgadas. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque por la jurisdicción, ¿por cierto? El poder de ver que tienen los jueces en este caso para resolver asuntos de relevancia jurídica. Porque así como nosotros vimos los notarios que resuelven o ellos tienen ciertas funciones que están determinadas en el COT y que no pueden salir de su jurisprudencia, o sea, de su jurisdicción. Lo mismo en este caso, los jueces acá aplica igual. Ellos son los únicos que pueden resolver asuntos de relevancia jurídica, sin perjuicio de que, como excepción a esa regla general, está la Contraloría General de la República, que se acuerda que habíamos dicho que pueden ellos resolver asuntos que tengan relación con los juicios de cuenta. Pero solamente en esos aspectos, en todos los otros aspectos necesariamente resuelve el juez. Después tenemos que en ese caso la ley debe ser integrada y el artículo 170 del CPC dispone que se deben aplicar los principios de la equidad. Entonces acá se da cuenta que el 170 nos señala el principio de equidad. ¿Ve que es Sí. importante aprender el principio de equidad? De tal modo que una vez que se ha reclamado la intervención de un tribunal de justicia, el juez debe conocer del asunto y no puede excusarse ni aún por falta de ley. Y acá tenemos el principio también de la inexcusabilidad. Y en ese caso deben aplicar los principios generales del derecho y la equidad natural. Aplicación de la ley procesal, se estudia su vigencia en cuanto al tiempo, en cuanto al territorio y en cuanto a las personas. En cuanto al tiempo, tenemos siempre en procesal lo que es la regla general y la excepción, bueno, en civil también, pero siempre tenemos que estudiar de esa forma. La regla general es lo que se aplica generalmente a todo. La excepción son asuntos específicos, ya que cambia la regla general, que se utilizan otras formas de aplicación. Entonces, la regla general rige para el futuro, según la aplicación de la ley procesal, y todos los actos, hechos y situaciones jurídicas desde su entrada en vigencia, desde que se publica en el diario oficial o fecha posterior, si la propia ley lo señala. Entonces, la regla general es que la ley procesal aplica hacia el futuro, ¿cierto? Pero ¿cuál cree que vendría siendo la excepción, don Raymond? Excepción de esta regla de la aplicación de la ley procesal, profe. Claro, pero hacia el futuro. Que ya, déjame ver un poco la regla general. No lo hemos visto, solamente le estoy preguntando en caso de que se acuerda de cuando usted estudió o si más o menos lo sabe. Tiene que ver algo con la retroactividad de la ley, Claro, ¿ya? o sea, nosotros en materia penal, nosotros dijimos que, no sé si lo dijimos en realidad, no sé. Claro, no, sí lo dijo. Lo que pasa es que en la ley penal es distinto, Claro, porque existe la irretroactividad de la ley, porque siempre y cuando es más beneficiosa para el claro, otro. Eso, bueno, exactamente. Entonces, ese vendría siendo un tipo de excepción de la regla general, ¿cierto? Porque la regla general no dice que claro, la ley aplica hacia el futuro. O sea, desde una vez que entra en vigencia, desde que está publicada en el diario oficial. Desde claro, ahí debiese aplicar hacia el futuro y de forma inmediata, ¿ya? Pero sin perjuicio está esa excepción que dice usted, que es la retroactividad de la ley, ya que es de forma expresa, como en el caso de los reos, cuando se beneficie la ley, se aplica la ley anterior, o en el caso de que les beneficie la ley nueva, se va a aplicar la ley vigente. Y tenemos lo que es la ultraactividad.
Entonces, tenemos después en cuanto al territorio. Dije el principio de el principio de territorialidad de la ley, que esto también creo que también lo hemos visto, y acá tenemos el artículo 14 del Código Civil, dice que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Entonces nosotros mientras nos encontremos en territorio nacional, todos debemos respetar la ley del país en donde nosotros nos encontramos, porque aplica al territorio donde nosotros estamos, sin perjuicio de que hay leyes que persiguen a la persona, pero solamente vendría siendo en temas, no sé, por Código Civil da un caso de las sucesiones, por una persona que tenga bienes en el extranjero y bienes, ¿cierto?, acá en Chile, ¿cómo va a aplicar? Ya, pero vendrían siendo pocos casos en que la ley aplica a la persona y no al territorio. O sea, que persigue a la persona según en el país donde usted esté. Pero sin perjuicio de eso, siempre, siempre va a aplicar en el territorio donde nosotros nos encontremos. Ustedes vieron los casos de los chilenos que son súper antiguos. Don Raymond no creo que los conozca, pero que fueron a un país que no me acuerdo tampoco cuál es, pero cometieron un delito que tampoco me acuerdo qué, pero claro, se fueron a la horca y murieron, pues los mataron. ¿Por qué? Porque cometieron un delito, una infracción grave de su país, donde tenían la pena de muerte. Y listo, ahí quedó. Pues nadie, ni Chile ni nadie pudo hacer nada con respecto a esa situación. Se rigió netamente por la ley del país. No, claro, imposible porque fue un delito cometido dentro de ese territorio. Es como los delitos cometidos en Estados Unidos. Si te Claro. toca cadena perpetua o inyección letal, te toca porque fue cometido dentro de ese territorio. Exactamente, por esa misma razón. Entonces, por eso les digo, la ley no persigue a la persona del país de donde nosotros tengamos la nacionalidad, sino que la ley aplica en el territorio donde nosotros nos encontremos, sin importar de qué nacionalidad seamos nosotros, pues. Había otro caso de también unos tipos, unos chilenos que hicieron unos grafitis, también en estos países donde no se permiten esas cosas como acá en Chile, que está todo rayado, pues. Tailandia. Tailandia. Y es algo así. El caso de este chico también, el que desapareció a la niña en Francia, Ah, en una Francia. niñita, también. El caso de la Manesuet con el hijo. Oh, también. Claro, hay Que varias situaciones de Chile. pasen mensajes de personas, por ejemplo, eh, No sé si me va el internet, amigo, se le va a don David. Profe, siempre se le da al señor David como que tiene Sí, problemas con internet. sí, David siempre Y me cuenta. puede ser el caso de hace poco también del compadre que se fue a Brasil, ¿o no? ¿Cuál es ese? No sé si El no que me le acuerdo. pegó al conserje, al viejito. Ah, por supuesto, pero Sí. claro. Pero él cometió el delito en Chile, lo que pasa es que está prófugo de la justicia. Exactamente. Claro, ahí la ley lo va a perseguir a él, ahí la ley es personal, po, aplica a la persona. Eso también vendría siendo una excepción a la territorialidad de la ley. ¿Por qué? Porque ahí van a solicitar la extradición de este sujeto y para poder condenarlo acá en Chile. Creo que tenía varios delitos el tipo, o sea, creo que se droga y se pone Sí, violento, o sea, había tenido sí, varias tenía, situaciones parecidas. exactamente, tenía muchos delitos. Pero bueno, yo digo, ¿cómo la gente va a andar por la vida haciendo eso? Y no solamente con este caballero que era adulto mayor, con otros adultos mayores también. O sea, en definitiva buscaba gente muy vulnerable para poder golpearlas, po. Qué terrible, o sea, qué terrible no poder captar estas personas que viven con esa condición, ¿me entienden? Sus familias, de poder hacerles un tratamiento, de poder decirle, oye, eso está mal, ¿me entiendes? O no, como que se sale de la mano igual del control familiar, porque, o sea, si yo veo que tengo un hijo que ya ha tenido antecedentes de violencia, o sea, uno como padre lleva un poco quizás el control, pero van a saber cómo la situación, esa gente igual tiene mucho dinero también, pues. No fue una consulta. Dígame.
Por lo menos en ese caso de ese joven que se encuentra en Brasil, ahí sería una especie de exhorto internacional, ¿sí, verdad? Claro, sí, donde se solicita la extradición, o sea, que se solicita que Ok. se lleve, se tome detenido al sujeto en ese Sí, país. primero la captura, Claro, posteriormente la extradición. exactamente. Bueno, le va a tocar pesado por tonto, porque primero le mintió a la jueza, porque le dijo que estaba en su casa, y resulta que estaba conectado en Brasil. Y todavía ni siquiera estaba decisorio el tema del tribunal, pues solo que aprobaron la prisión preventiva, o sea, tenía que estar, mientras durara la investigación, privado de libertad. Pero Pero bueno, eso tuvo que haber sido decretado en la misma audiencia. fue decretada en la misma audiencia, pero lo que no se entendía es por qué la jueza autorizó que él se conectara desde su casa y no fuera a la audiencia, porque si yo voy a la audiencia, tú que hay detenido en la misma audiencia, después tu familia tiene que llevar tus cosas, pero te toman detenido inmediatamente. Entonces, si tú no sabes cuál va a ser la medida que vas a tomar como juez, no puedes autorizar situaciones así, po. Entonces ahí está un poco dudoso el actuar de la jueza, y más cuando es en materia penal, ¿me entienden o no? O sea, yo me puedo Sí. conectar en materia civil por mi casa, no pasa nada, no es un delito, estamos buscando respuestas o soluciones de otro tipo de conflicto de relevancia jurídica. Pero en materia penal hay delitos de por medio, sobre todo cuando él es el delincuente en este caso, el investigado. Porque ya, o sea, que la víctima no hubiese podido asistir o el abogado de la víctima, ya hay un tema de razón, de entender. No se va a ir a la fuga. Entonces, son cosas que solamente pasan en Chile, con los jueces en Chile, porque yo en otro lado no lo escucho. Pero me llama la atención porque siempre pasan cosas nuevas, o sea, como no se aprende, no se aprende acá. Pero escuché que son una familia de dinero y Sí, pues, todo puede pasar con dinero. sí. Igual que el juez, no sé si ustedes escucharon el fiscal de Rancagua, que era un super fiscal que investigaba delitos de narcotráfico, que también ahora lo suspendieron del cargo por estar por corrupto, o sea, por también en la audiencia solicitar acuerdos reparatorios y que las investigaciones fueran, no sé, pues, con arresto domiciliario en vez de privados de libertad, pues, en vez de la prisión preventiva, porque considerando que a pesar de que él lo estaba juzgando, o sea, solicitando la condena por narcotráfico, literal narcotráfico de la ley 20.000, no eran un peligro para la sociedad, entonces son temas súper contradictorios. Pedía alternativas a, pedías alternativas. Exactamente, o sea, porque ellos eran imputados de narcotráfico, o sea, no eran personas que se estaban investigando. Claro. Entonces, ahí cuando tú dices, todo el trabajo que hicieron la PDI, los carabineros y toda la investigación detrás, o sea, no, ¿cómo se refleja si la misma persona que tiene que aplicar la ley, que tiene que solicitar una pena, está siendo corrupta? Pero bueno, a veces yo no entiendo de que esa gente que tiene cargos tan importantes, cómo se farrean las cosas así. Porque ¿cómo tú vas a pensar que si hay una audiencia que está siendo grabada y que tiene que ver con la justicia propiamente tal, no te van a pillar? O sea, ¿en qué cerebro cabe eso? No sé, como que no logro entender la postura de esta gente que hace eso. Igual que los políticos y todos en realidad, porque a pesar de que nosotros podamos tener un trabajo pequeño o de la relevancia que tenga, ¿cierto? Del carácter que sea, o sea, siempre uno tiene que ir con esta honestidad de por medio, por no tratar de engañar a las personas, o por último, no a los jefes que son los que te están pagando el sueldo. Bueno, ese es mi criterio en realidad, pero bueno, es raro, pero bueno, en todos lados pasa lo mismo, no solamente aquí en Chile. Ya, entonces volvemos a la excepción, que son los exhortos internacionales, la extradición, como en el caso que estábamos hablando recién. Y en cuanto a las personas, tenemos lo que es la regla general, es que la ley procesal no toma en cuenta la calidad de las personas para determinar la jerarquía del tribunal llamado a intervenir en un asunto litigioso. Y acá tenemos el artículo 5 del COD, que señala que los tribunales
A los tribunales les corresponde el conocimiento de todos los asuntos judiciales y cualquiera sea su naturaleza y la calidad de las personas que en ellos intervengan. Y acá tenemos la excepción, que es cuando en un juicio participan personas constituidas en dignidad, en cuyo caso la ley dispone que el asunto debe ser conocido por un tribunal distinto al que naturalmente le correspondía. Y esas personas gozan de fuero y en virtud de él son juzgados por un tribunal de mayor jerarquía, pero el fuero no se encuentra establecido para la persona que goza de él, sino que en virtud de la contraparte que no lo posee. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos las reglas de la competencia? La materia, la cuantía y el fuero, que yo les dije que lo íbamos a ver después, que Sí. no lo leímos solamente. Bueno, los fueros, como señala acá el apunte, solamente corresponde a aquellas personas que vendrían siendo víctimas o que tienen un cargo menor. No es el fuero para proteger a la persona que tiene dignidad por tener un cargo excepcional. O sea, si yo tengo un conflicto con ese fiscal, no va a proteger el fiscal ese fuero, sino que a mí. ¿Ya? Entonces, para evitar los mismos casos de la corrupción y que sea imparcial, lo que va a resolver el juez lo conoce otro tribunal que tiene una mayor jerarquía. Por ejemplo, si a mí me corresponde que lo conozca el Tribunal Civil de Santiago, lo va a conocer la Corte, pues me entienden. Pero a quien protege el fuero es Profe, y el desafuero? el desafuero en materia procesal. Bueno, el desafuero es lo Sí. contrario, pues, don David. Ya es cuando la persona por alguna situación no goza de esa protección y en definitiva es conocido por el mismo tribunal que es llamado a resolver. Pero en ese caso hay otros temas, bueno, los vamos a ir viendo a medida que vaya pasando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos conflicto igual y que se tenga el miedo, por decirlo así, de que un juez no vaya a resolver parcialmente, no, que vaya como a favor de la otra persona, igual hay otras situaciones, están las implicancias y las recusaciones. Entonces, igual hay otros aspectos también de protección, no solamente el fuero. El fuero netamente son por personas que tengan un cargo Profe, importante. y el desafuero? ¿Cómo? El desafuero. Eso es lo que le estoy explicando. Ah, ya. Ya. Entonces tenemos lo que es la jurisdicción después. ¿De qué se acuerda de lo que es la jurisdicción? ¿Quién se acuerda de lo que es la La jurisdicción jurisdicción? es donde se encuentra em, el lugar donde se encuentra el... Ay, así como cuando estaba el notario en una parte, su jurisdicción era la parte donde le tocaba, nomás digamos, donde vivía. Eso. La jurisdicción en como definitiva la es comuna. lo que no se ve, chiquillo, es lo que Ujú. va a la persona. La competencia es el territorio, pero la jurisdicción es lo que va a la persona, donde yo como notario puedo, ¿cierto? Puedo desempeñar mis funciones, porque yo solamente tengo esa facultad de notario, a mí el Estado me da ese poder de ver. Para yo poder cumplir las funciones que me da el Código Orgánico de Tribunales, no lo puede cumplir otra persona. ¿Me entienden? La jurisdicción es lo que tienen los jueces para poder resolver asuntos de relevancia jurídica. Solamente ellos, como personas, a ellos los empapa esta jurisdicción en su ser, ¿me entienden? Obviamente va de la mano con la competencia, el territorio y todo el asunto, pero eso en definitiva es la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que tengo yo para, como jueza para resolver asuntos de relevancia jurídica. Nadie más que yo como jueza puedo resolver asuntos de relevancia jurídica, ¿me entienden?
No lo puede hacer Pedrito, no lo puede hacer Juanito. Y yo tampoco puedo dar mi jurisdicción a otra persona. Yo la tengo, a mí el Estado me lo dio. Yo me fui a una postulación, a un concurso público, me fui a la academia judicial y se me otorga esa función. Y eso vendría siendo la jurisdicción, ¿ya? Obviamente también tiene que ver con el territorio, como dice doña Cecilia, de dónde yo voy a aplicar y materializar todas estas funciones. Tengo que respetar el territorio de donde yo voy a estar trabajando, ¿cierto? Como lo dice doña Cecilia, el notario, si trabaja en la comuna de San Felipe solamente, puede cumplir sus funciones dentro de esa comuna de San Felipe. A pesar de que va a ser notario en todo Chile, no van a ser válidos los actos que él, ¿cierto?, lleve a cabo como notario en Punta Arenas. No tiene jurisdicción para hacer eso. Pero en materias más amplias, lo que es la jurisdicción es eso, es lo que nosotros llevamos con la función que nos da el Estado. Por ejemplo, yo voy a ser abogada, ¿cierto? Voy a ir a jurar a la Corte Suprema, no sé cuándo, en agosto, yo creo. Y después el Estado me da a mí la función para representar a ustedes, para representar a las personas. Nadie más puede representar a las personas, los estudiantes de derecho, los abogados. Pero es lo que no se me ve, pues es lo que me da la profesión, ¿me entienden? Si de por sí no voy a tener jurisdicción, porque no estoy postulando un cargo público del Estado, pero yo soy la única como abogado que pueden resolver, o sea, que pueden representar o patrocinar a las personas que tengan un conflicto de relevancia jurídica. No lo puede hacer un notario, no lo puede hacer un contador, perdón, no lo puede hacer un contador, no lo puede hacer un ingeniero civil, no lo puede hacer nadie más, no lo puede hacer un técnico jurídico, no lo pueden hacer ustedes, solamente lo pueden hacer los abogados. ¿Me entiende? Y en este caso eso viene siendo la jurisdicción, la facultad que tienen los jueces para resolver asuntos de conflicto de relevancia jurídica. Pero ¿dónde los va a resolver? ¿En mi casa, en su casa, en el patio? No. Hay instituciones donde ellos tienen que desempeñar esas funciones que en los tribunales de justicia. El juez no puede resolver en su casa, no puede resolver en la plaza o ir resolviendo por la vida asuntos de relevancia jurídica, no sé, yo peleando a dos vecinos, ok, te juzgo a ti porque yo soy juez, no. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a lo que dice la Constitución Política de la República, que es el debido proceso. Entonces tiene que existir el delito, tiene que existir la ley, ¿cierto? Por la cual se va a sancionar. Si no hay una ley para sancionar, nos vamos a lo que es la jurisprudencia, nos vamos a lo que es la doctrina. Si no existen fuentes formales ni informales para poder sancionar un asunto, nos vamos a la equidad natural. ¿Y quiénes son los únicos que tienen que interpretar y aplicar esa ley? Vienen siendo los jueces. Nadie más que los jueces. No el secretario del tribunal, no la que atiende en el mesón, no, el juez. Él es el único facultado. Por eso es que los jueces cuando conocen una causa inician una causa y tienen que terminar la misma causa. No se pueden cambiar los jueces a mitad de la audiencia. No puede pasar eso. Entró Juanito Pérez conociendo el asunto y termina Juanito Pérez resolviendo el asunto. ¿Me entienden? Pero en definitiva, esa es la jurisdicción, es la función que tiene la persona y dónde la va a aplicar, en qué lugar, en qué institución, los tribunales de justicia. Y después nos vamos a lo que es la competencia, donde nosotros ahí vamos a identificar, ok, yo soy juez en qué materia y dónde tengo jurisdicción para poder resolver asuntos de relevancia jurídica. Yo soy juez en materia civil, trabajo resuelvo asuntos de relevancia jurídica en el Tribunal Civil de Punta Arenas y ahí tengo jurisdicción para resolver esos asuntos de relevancia jurídica solamente en Punta Arenas. Tampoco puedo ir a San Felipe a resolver asuntos, ¿me entienden? Entonces ahí es donde vemos lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia. ¿Se entiende? Sí, Ya. Y acá tenemos dos artículos que son importantes, que es el artículo 76, inciso primero de la Constitución Política de la República, y aquí tenemos la facultad de conocer las causas civiles y criminales y de resolverlas, de hacer ejecutar lo juzgado,
y esto pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Acá dice la facultad de conocer causas civiles y criminales, pues ustedes ya creo que también se los había explicado antes, que anteriormente existían estos dos tribunales solamente. Lo que no era civil era criminal, lo que no era criminal era civil. Ahora no, pues hay tribunales especiales. Tenemos el tribunal de familia, el tribunal laboral, el tribunal aduanero, etcétera, etcétera. Ya hay más tribunales que están clasificados netamente por materia. Antes no, no era así. Y después tenemos lo que es el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, que es la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas, de hacer ejecutar los juzgados, y esto también pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Entonces, ¿quién establece los tribunales? ¿Quién establece los jueces? La ley. El Código Orgánico es una ley. Se aplica, se ve como ley, pero ¿dónde se ve materializada? En el Código Civil, Código Orgánico de Tribunales, Código Laboral, Código de Comercio, Ley del Consumidor. No porque no diga ley no va a ser una ley, es una ley y eso es lo que dice, lo que nos da el legislador, las bases de aplicación según el asunto que se quiera resolver. Entonces acá nos explica claramente lo que es la jurisdicción, ¿se dan cuenta? ¿Dónde se va a resolver el asunto de relevancia jurídica y por quién se va a resolver? ¿Y quién lo señala? No lo digo yo, porque es viernes, lo dice la ley, así de simple. Lo dice la Constitución Política de la República y lo dice el Código Orgánico de Tribunales. Y acá tenemos ciertas características de lo que es la jurisdicción, que es un poder deber, que es una potestad que tiene el Estado, que lo ostenta el Poder Judicial en virtud de la separación de los poderes según Montesquieu, o más bien la distribución de funciones, porque el poder es uno solo, ¿ya? A pesar de que esté distribuido, que estén separados los poderes, el poder es uno solo. Tenemos el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, pero en definitiva, ¿quién tiene esa facultad? Solamente el Estado, ¿me entienden? No lo tienen los particulares. No tiene una empresa de receptores judiciales que presta servicio los casos de familia, no, los tiene el Estado. El Estado es el que maneja todos los aspectos de regulación judicial, independiente de los poderes que se tengan. Independiente esta separación que haya existido, porque en definitiva la separación de los poderes fue solamente para dar un orden nomás de las funciones que se iban a llevar a cabo en ellos, pero no porque va a separar los poderes que van a cumplir funciones totalmente autónomas, no, todo lleva la mano de la otra. Entonces de aquí nace también el principio de inexcusabilidad de los jueces, y que lo hablamos recién, que a una falta de ley el juez debe resolver de igual forma. Además, al ser una potestad, debe ejercerse porque atiende las necesidades públicas y el bien común. Después tenemos un punto 2 que es preferente, pero no es excluyente. Si bien la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales dicen que es exclusiva, es preferente porque no excluye a otros órganos que ejercen jurisdicción. Pero en casos determinados por la ley, por ejemplo, la Contraloría en el juicio de cuentas, que es lo que habíamos visto nosotros recién. O sea, en definitiva, es preferente, o sea, siempre se va a preferir que resuelvan los tribunales de justicia, pero en algunos asuntos puede también resolver la Contraloría General de la República, pero solamente en estos casos de juicio de cuentas. ¿Ya? No puede resolver otras personas, la ley lo dice así. 3. Se ejerce de forma imparcial. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Y ante la falta de imparcialidad existe la posibilidad de promover implicancias y recusaciones, que es lo que yo les había dicho recién, que en el caso de que nosotros tengamos un desafuero, que vendría siendo, por ejemplo, en asuntos laborales, que yo vaya a dar un solicite, que es totalmente distinto a lo que nosotros estamos viendo acá, el desafuero en este caso, yo voy a dar un ejemplo contrario en otros aspectos, ¿ya? Porque acá en este caso el fuero netamente es con respecto a personas de dignidad, es un fuero totalmente distinto como un fuero maternal. Este es un fuero que nosotros vimos acá, un fuero de protección que resuelve otro juez. Entonces acá no existe en definitiva el desafuero, al menos que podríamos desaforar, al menos que
la otra persona renuncia al cargo de importancia que tenga, al cargo de dignidad, pues sería como la única forma, por decirlo así. Pero en el caso del desafuero, que imagino que es lo que hablaba don David, tiene que ver, no sé, por el desafuero maternal, por ejemplo, ya con esos aspectos. Pero si nosotros tenemos un asunto donde temamos que un juez pueda resolver de forma imparcial, tenemos lo que son las implicancias y las recusaciones. Dígame, don Raymond. Profe, ¿y si proceden esas recusaciones como tal? Porque aquí estamos hablando lo bonito del ejercicio. Simplemente estamos hablando de lo bonito, la teoría. Como debiese ser, por O cierto, debe pero ser, no. exacto. Pero sí proceden esas recusaciones como tal, Mira, lo que pasa es que si no procede las recusaciones y se solicitó, ya después nos vamos a recurso de casación nomás. directo. Sí, directamente. Ok, perfecto, qué bueno. Sí. Está dentro de los recursos, de las causales de recurso de casación en la forma, las implicancias y las recusaciones, Ok, sí, cuando no porque se han respetado. por lo general casación es este error de derecho, pero ya sí tiene como esas características que son las implicancias y las recusaciones, entonces va directo por ese Claro. recurso. Es que por eso que el recurso de casación en la forma, el recurso de Ya, casación en la forma es distinto al fondo, porque el claro, recurso de casación en la forma tiene causales específicas. ok, Y tenemos, por ejemplo, la falta de trámites esenciales, la falta de número de jueces que debiesen estar, no sé, pues, para resolver, no sé, un recurso de apelación, por ejemplo, las implicancias, las recusaciones, y hay muchas más, como por ejemplo la cosa juzgada, cuando, no sé, cuando se opuso la excepción de cosa juzgada, ¿cierto? Como excepción, y no se dio lugar, posteriormente también se puede anular con un recurso de casación a fondo, porque preparamos el recurso. Nosotros ya tenemos acá una prueba de que se hizo algo, se avisó al juez, pero se continúa, ¿me entiendes? claro. Entonces hay varios aspectos donde sí debiesen aplicarse y sí, si no se aplican, si no se respetan en este caso, casación. Ok. Por lo menos ese texto que le mandé ayer, lo que pasa es que lo leí y estaba molesto y no lo entendía, pero después me calmé y lo leí con calma y lo entendí claramente y decidí apelar de la decisión. Pero el tema de lo que decía era un tema de los plazos, por lo que leí. Sí, sí. Lo que pasa es que ya yo solicité la nacionalidad hace 3 años y no me ha llegado aún. Entonces decidí demandar por la Ya. tardanza y me rechazaron la solicitud. Entonces tengo la opción de apelar y ya decidí, pagué y yo sé que puede ser que sí, puede ser que la confirmen, nieguen nuevamente, pero tomé la decisión de apelar. Pero es que en definitiva no le están negando la nacionalidad, No, solo yo sé, va a apelar a yo la sé. resolución nomás, La po, resolución, exacto. Yo para sé, que apuren si el lo niegan, tengo trámite. que esperar. Si lo niegan, igual tengo que esperar el tiempo. Yo tranquilo con eso, pero ¿Y qué recurso pusieron? Apelación, apelación, ¿verdad que sí. la resolución nomás pero administrativa? Sí, exacto. Administrativa, claro. Profe, una pregunta. Dígame. Saliéndonos del texto, ¿usted sabe sobre leyes migratorias? Es que estoy buscando a alguien quien me pueda orientar. ¿Sabes que me han solicitado ver el tema de leyes migratorias? Es cierto, me un caso, pero todavía al 100% no lo he estudiado. Pero cuando trabajé como asistente de abogado, sí vi mucho el tema de los recursos de protecciones que se interponían cuando se autodenunciaban para que se fueran, lo expulsaran del país, pues. Y para que posteriormente le dieran como la residencia en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Por distintas causales, porque tenían familia, porque tenían un contrato de trabajo, ya para poder regularizar sus antecedentes acá, tener un RUT provisorio en ese caso. Pero es lo que único que he visto, como les digo, de estos tipos de recursos de protecciones. Pero más allá, con respecto a migración, no lo he estudiado, pero hay que estudiarlo nomás, pues. Hay que estudiarlo, si O no, sea, está todo en la es ley. como Ya, cuando, profe, lo que pasa es que necesito alguien que, una abogada, un abogado me mandaron a buscar para hacer
carta explicatoria para una persona que viene de Colombia hacia acá pidiendo una residencia temporal. Mm. como Claro, una porque carta de todos esos temas invitación. son administrativos. Esos abogados que contraté son especialistas en migración, son venezolanos todos, todos están revalidados acá. Ah, ya, claro, Ya, Sí, deben todos saber están revalidados, sí. más. La cuestión es que, ¿sabes? Que cuando lo escuché hablando, yo sabía que, claro, yo vengo ya de allá y me decían, no, es que vamos a ganar sí o sí. Y yo decía dentro de mí, pero es que inclusive le dije, no es que no vamos a ganar o sí, en el derecho ganas o pierdes. Y, le dije, y en caso de apelar, ¿cuánto tendría que pagar? No, no, 50 lucas nada más, adicional de lo que ha pagado. Ya, ok. Sí, porque puede ser que salga no al lugar y tenga que apelar. No, claro, claro, claro. Pero si no se lo digo, él pensaba que yo me iba a quedar así, me iba a preguntar. Y necesariamente, pero si son asuntos administrativos, ¿por qué no lo dice usted si no requiere representación? Pues si la representación es netamente para Lo que asuntos. pasa es que ellos demandan. Eso se hizo ante la Corte de Apelaciones. Inclusive me Ya, dijeron, cambia tu domicilio para trasladarte a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y yo le dije que no, que yo tenía mi domicilio, era acá, que no me claro, iba a sí. cambiar. Mm, claro. Sí, bueno, depende mucho de los criterios, pero como les digo, yo lo que he hecho es solamente eso. Esos tipos de recursos de protección, cuando ya se lo están buscando para poder ya que se vayan del país, ahí interponemos los recursos, interponíamos en ese tiempo los recursos de protecciones. Y ahora tengo una chica que me solicitó poder regularizar su tema acá, pero también es un poco más difícil, pero lo tengo que estudiar. Pero como les digo, o sea, todo se estudia. No hay nada que un abogado o cualquier persona que entienda de derecho no lo pueda leer. Pero claro, obviamente me imagino que los abogados venezolanos vienen un poco más, han estudiado un poco más el tema y están más capacitados, o sea, con mucha más experiencia. Sí, claro, por lo general los abogados venezolanos acá se dedican a eso, a temas migratorios, por lo general. eh, disculpe, señor Robert Lin, ¿será que usted me puede pasar ese número Yo telefónico? le paso el dato, sí. ¿Usted está en Santiago? No, yo estoy de Puerto Montt. Ya, igual le paso el dato. Sí, pues igual lo hacen online. Bien, perfecto, gracias. La orden. Ya. Entonces nos vamos al punto 4. Resuelve conflictos de relevancia jurídica. O sea, no, nada más que eso. No tiene que ver nada más que eso, solamente un conflicto de relevancia jurídica. Conflicto que emane de una relación contractual, extracontractual o delitos, ¿me entienden? Pero es netamente asunto de relevancia jurídica. Acá, por ejemplo, yo voy a comprar el pan y no sé, por la vecina me miró feo, no hay un asunto de relevancia jurídica. Pero ahora, si yo me piqué, le pegué un combo, le causé un hematoma, un test cerrado, la vecina me demanda y ahí sí hay un conflicto de relevancia jurídica que tiene que ser resuelto por los tribunales de justicia. 5. Su actuación es de forma reglada. Existe y debe ceñirse a los procedimientos establecidos por la ley, ya que es lo que hemos estado hablando todo el rato. 6. Es pasiva. El impulso procesal lo tienen las partes, por lo tanto, el órgano jurisdiccional no actúa de oficio, sino que a petición de parte. ¿Ya? Es como, creo que yo les había dado el ejemplo en notaría, no recuerdo, pero si yo me separé de mi pololo, de mi pareja, que es el papá de mi hijo, si yo no solicito ahora la mediación, difícil que el tribunal se entere que yo tengo ese conflicto, pues, ¿me entiende? Para regular una pensión de alimentos. Si yo estoy sufriendo violencia intrafamiliar en mi casa, el marido me pega, y si yo no denuncio en carabinero, difícil que se entere carabinero porque nosotros no estamos, no sé, pues no tenemos cámara en las casas, donde estamos vigilados, al menos que sean delitos infragantes, ¿cierto? Que me pillen ahí en el mismo acto. Pero de lo contrario, no, pues nosotros tenemos que ir y solicitar la acción judicial, dar movimiento al ámbito jurisdiccional, o si no, no, pues ahí queda paralizado. En causas civiles, por ejemplo, también aplica mucho lo que es el principio dispositivo, o sea, yo subo la demanda, empieza el procedimiento y llega un punto donde que el juicio en este caso se detiene si yo no solicito actuaciones al tribunal,
va a quedar ahí, después van a archivar la causa, van a pasar años, voy a tener que desarchivar y posteriormente volver a solicitar actuaciones al tribunal y así. Entonces nosotros le damos el movimiento acá a los juicios, por lo menos en todo lo que es el aspecto civil, en el juicio completo. Pero en otras materias no, por ejemplo, en materia de delito, no, pues yo solamente basta con que mi principio dispositivo sea ir y denunciar al tribunal, o sea, a carabineros y posteriormente inicia este tema de investigación, viene una sanción, tengo una representación instantánea que vendría siendo del Estado, que es el Ministerio Público. En el caso de que yo soy un detenido, tengo la Defensoría, ¿cierto? Penal pública. Por ejemplo, en materia laboral también es rápido, solamente yo tengo que ir a la inspección del trabajo, doy aviso de la vulneración del derecho laboral que estoy sometiéndome, ¿cierto? Y me llaman a una mediación ellos. Si no llego a acuerdo, voy a un abogado, te pongo una demanda laboral y posteriormente se cita una audiencia al tiro. Se llama una audiencia y posteriormente de preparación de juicio, siguiente la de juicio y después hay que esperar la sentencia. Ahí solamente inicia el principio de dispositivo, después ya lo va manejando el juez. En materia de familia es lo mismo. Iniciamos con el principio de dispositivo, iniciamos con mi voluntad de querer interponer una demanda y posteriormente lo mismo. Viene la contestación, viene la audiencia de preparación de juicio y la audiencia de juicio y posteriormente la sentencia. Ya, entonces depende siempre del procedimiento, es cómo se va a llevar a cabo lo que es el principio dispositivo, pero siempre inicia por nosotros o por otra persona. Por ejemplo, en los casos, no sé, pues de repente siempre pasaba cuando yo estuve haciendo la práctica en la fiscalía de que denunciaban de forma anónima. Oye, le están pegando a mi vecina, vive en tal lugar, con tal fecha, llegaba carabinero, iniciaba una investigación, ¿cierto? Solicitaba los datos, se llevaba detenido al sujeto, y ahí no iniciaba por parte netamente de uno, pero sí por otra persona. Pero sigue siendo principio dispositivo, se dio el aviso de que algo estaba ocurriendo. ¿Se entiende? Después creemos que es irrenunciable porque es una potestad y por lo tanto debe ejercerse. Yo no puedo renunciar a mi acción, po. El Estado me está dando a mí este beneficio y esta acción de defensa en este caso, de que alguien resuelva este asunto de relevancia jurídica. Yo no lo puedo renunciar, es de orden público. Es territorial, el ejercicio de los poderes de la soberanía se realiza dentro del territorio nacional, que también lo vimos recién. Es improrrogable, la jurisdicción es única y es la misma, de allí que no pueda transferirse a otro juez, ni mucho menos a otro que no tenga jurisdicción. Entonces acá nos está diciendo que no aplica igual que la competencia que decíamos que hablábamos la otra vez, que la competencia era prorrogable, ¿cierto? Se prorrogaba. Acá no, acá yo soy la jueza, yo tengo la jurisdicción, yo no le puedo dar jurisdicción a don Raimo. La jurisdicción es única, es personal. En cambio, yo como tribunal, cuando tengo competencia, yo puedo prorrogar la competencia a otro tribunal a través de un exhorto, decirle, ok, ¿me puede usted realizar esa gestión? Porque yo estoy en Santiago, necesito una gestión única en Punta Arenas. La realiza el otro tribunal y la devuelve después a Santiago. Ya, yo puedo prorrogar mi competencia, le estoy dando por algún trámite en específico competencia al otro tribunal. Pero en este caso no es así, porque la jurisdicción va en la persona, en el lugar. El tribunal de Punta Arenas no va a resolver ese asunto de relevancia jurídica, lo va a resolver el mismo tribunal donde se radicó, ¿cierto?, la competencia. Entonces, por eso que no hay que confundir lo que es la jurisdicción con lo que es la competencia. Es indelegable, la soberanía reside en la nación, lo que delega su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y las leyes. Ya produce efecto de cosa juzgada, que también lo hemos visto, y está amparada por la facultad de imperio. La facultad de hacer ejecutar los juzgados aún de manera coercitiva, que también creo que lo hemos visto. O sea, yo puedo tener una sentencia favorable, pero si no solicito la ejecución de la misma, no tiene mucha validez, po. Juicio ganado no es una sentencia que señale que Juanito Pérez me tiene que pagar. Yo como abogado tengo que solicitar
y exigir el cumplimiento de esa sentencia, o sea, la ejecución, Cuestión. que se cumpla lo que dice el juez, po, que me pague Juanito Pérez, ¿ya? Momentos o etapas de la jurisdicción, tenemos tres acá que son conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Y acá tenemos lo que es la fase de conocimiento, la fase de juzgamiento y la fase de ejecución. No se vayan a confundir acá, porque acá no les dice conocer, juzgar o ejecutar lo juzgado. Creo que en la prueba dice fase de conocimiento, fase de juzgamiento y fase de ejecución. Creo que hay alumnos que en otras pruebas me había comentado mi colega que se confundían, que no lo asociaban. Entonces yo les aviso que tengan cuidado con eso. Lo que sería más o menos en materia civil, conocimiento, admisión de la demanda, sentencia y ejecución de la demanda, de la sentencia, ¿no? Como tal. Exactamente, así es. El fase de conocimiento tenemos hasta la prueba, Exacto. ¿cierto? Y después nos vamos al juzgamiento, donde el juez ya decide, ¿cierto? Tiene la decisión del asunto de relevancia jurídica y después exigir. Y ahí tenemos lo que es la coercitivo, que es aplicar la fuerza, ¿ya? La fuerza, en este caso, no sé, pues carabinero, por ejemplo, a ese se refiere. No que vaya el abogado y combo, no. Pero fue una consulta aquí, lo que pasa es que no sé cómo le llamarán acá. ¿Sabe cuando había juicios ejecutivos y había bienes muebles que quedan en custodia? Allá le llamamos un depositario judicial. ¿Sí? Aquí, ¿cómo le denominan? Depósito también. También, ya, Depósito. Que se pide como una medida también, una medida prejudicial o... exacto. Cuando estudié Derecho, ahora que hago clases y después que estudié para el examen de grado, sentí que debía valorar más lo que estaba aprendiendo. Porque es súper interesante, porque uno cuando lo estudia es tan automático todo que, que uno memoriza y quiere pasar el ramo, pero no le toma el sentido. Cuando estudié para el examen de grado, recién ahí le tomé el sentido de lo que estaba estudiando. Yo creo que ahí recién aprendí a tramitar y ver juicios, poder redactar demandas y entender los procedimientos. Ah, yo creo que a ustedes les debe pasar como lo mismo, como que estudian por pasar quizás la prueba, pero esta materia igual tiene un trasfondo distinto, o sea, uno maneja las reglas del juego. Pero es que esto aplica para todo, o sea, no es como una empresa que yo vaya a trabajar y maneje solamente el sistema de esa empresa, no sé, el Word o los Excel o los sistemas particulares que tengan. Y después yo me voy a esa empresa y listo, no me sirve ese conocimiento. Quizás me servirá la experiencia en tomar decisiones, liderazgo, etcétera. Pero yo no me sirve ese mismo sistema en otro lado, pero acá aplica en todo Chile, pues. Entonces, la materia judicial es súper importante como para conocimiento propio, o sea, eh, tener cultura judicial, o sea, cómo aplica la ley, que yo creo que todos debiesen saber eso. ¿Qué hacer? ¿Dónde recurrir? Todos esos aspectos que son súper profundos. Ya, entonces tenemos los momentos o las etapas de la jurisdicción que dijo don Raymond, ya tenemos la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, que ustedes ya saben por qué hizo así. Después la fase de juzgamiento, que es resolver las causas civiles y comerciales, dice comerciales acá. Y después tenemos lo que es la facultad de ejecución, que es la facultad de hacer ejecutar las causas civiles y comerciales. Esto es un esquema que lo tiraron acá, pues, o sea, no que lo tiraron, sino que lo pusieron de un PDF y lo tienen que haber sacado de otro lado, o sea, a modo de dibujo nomás, pues, pero en definitiva es todo lo mismo, ¿me entienden o no? Todos tienen la misma fase, no solamente las causas civiles y comerciales, a eso voy. O sea, esto es como un tipo de ayuda de memoria, de ejemplo. Después tenemos lo que es la etapa de conocimiento, que el tribunal toma conocimiento de las pretensiones de las partes, de su defensa y de sus pruebas, que eso también lo vimos en el juicio ordinario cuando tuvimos clase de ese aspecto. En un juicio civil, el procedimiento ordinario de mayor cuantía, tenemos lo que es la fase de discusión,
lo que es la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. Después tenemos la fase de conciliación, que es un trámite esencial obligatorio. Y después tenemos la recepción de la causa prueba. Ya esa es lo que es la primera fase en este caso de discusión. Después nos vamos a la etapa de juzgamiento, que ahí es resolver la contienda jurídica, o sea, ya después de que el tribunal ya pasó toda esta discusión, toda la réplica, la dúplica, las pruebas, ya ponderó todo, ahí recién él va a poder resolver, tomar una decisión y materializarla en esta sentencia. Y después tenemos la etapa de ejecución, que en ella se lleva a efecto el cumplimiento de lo resuelto utilizando, y si es necesario, la fuerza para ello, que es la facultad de imperio. Y a través del cumplimiento incidental, a través de la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo. ¿Ya? Por eso se llama juicio ejecutivo. Por eso que nosotros tenemos que tener los títulos ejecutivos, o sea, la sentencia a mí en un juicio ordinario me sirve como título ejecutivo si don Raymond no me quiere pagar los 5 millones que yo le presté, pues lo declararon culpable, ¿cierto? Pero ustedes le dan una sentencia declarativa o una sentencia condenatoria en este caso, entonces me tienen que pagar. Y si no me paga, ahí recién me voy yo al juicio ejecutivo. Pero en cambio, si nosotros todo esto lo hicimos a través quizás de una escritura pública, me va a servir de título ejecutivo, entonces yo me salto todo lo que es la etapa ordinaria del juicio ordinario y me voy directamente al juicio ejecutivo, pues me ahorro 1 año, 2 años de tramitación en trámites ordinarios. Dura tanto el juicio ordinario, como un año aproximadamente. 6 meses a 1 año, Ya, sí es largo, por lo general es un Profe, curso largo, en todos lados. sí, esa es la obligación de dar, ¿o no? claro. Bueno, puede ser cualquiera de las En el juicio ordinario. Pero fue una consulta y conoce el mismo juez, el juez de cuando se comenzó la causa, una vez que ya sentenciado para poder ejecutar, conoce el mismo juez o un juez con una competencia ejecutora. ¿Cómo? No entiendo eso. El mismo juez que conoce desde el inicio, desde la demanda hasta la sentencia, ahí culmina esa Claro, fase. ahí Pero, terminamos el juicio ordinario, o el juicio civil, y en el la, caso de que queramos ok, nosotros, y la fase ejecutiva, nos vamos a un juicio ejecutivo. pero distinto, Sí, otro, pues. ok, eso es lo que quería saber. Ya, Puede ser distinto porque inicia un procedimiento nuevo, ¿me entiende? ok, No es el mismo, no es la continuidad de un procedimiento, sino que acá inicia una demanda nueva. ok, Porque ok. nosotros en el otro aspecto solamente podemos exigir cumplimiento, o sea, en el caso, no sé, de un lanzamiento, de que la persona se tenga que ir de una casa, ¿me entiende? Dejar una casa, pero en temas de cobro de dinero, ya eso tenemos que, si no nos pagan ahí con la sentencia, si no dejan el depósito o la consignación en el tribunal, tenemos que necesariamente irnos al juicio ejecutivo. No tenemos más opción. Bueno, Por eso que dice el juicio ordinario son 5 años, ¿cierto? Para poder demandar mi acción y tengo 3 solamente para el ejecutivo, para poder ok, yo cobrar ese título ejecutivo que pasa a ser esa sentencia. ¿Me entiende? ok. Así funciona eso. Por No, eso pero que los hagan juicios de todo por escritura intimación pública. Hagan todo por toman escritura. como ejecutivo el juicio de intimación, ¿Cuál? el de intimación, el intimatorio. ¿Cómo eso? Lo que pasa es que ese es el que era el procedimiento monitorio. Ah, ya. No, pues Se son toma como procedimientos aparte, un procedimiento aparte. Yo lo creo sí, que es un poco más corto. son cortos. El Exacto. simplificado y el monitorio. Por ejemplo, eso tienen leyes especiales. Por ejemplo, el monitorio se puede ver por la ley de devuélveme mi casa, ¿me entiendes, no? Ok. Que es un juicio que necesariamente se toma como urgente. Ya, entonces yo demando y tiene el tribunal, se salta como una etapa de contestación de la demanda, sino que dicta sentencia al tiro de que la persona tenga que desalojar la casa. Y posteriormente ya viene lo que es la prueba nomás de que yo, o poner excepciones, de que yo diga, ok, yo no debo eso, como contestar la demanda. Y si no contesta, se pide el lanzamiento al tiro. Entonces se aparta toda la etapa procesal, al menos que que la parte demandada conteste. Y ahí ya se crea como la instancia de la prueba. Pero, por ejemplo, en el juicio de monitorio, en el de la ley de devuelve a mi casa,
El tribunal al tiro, en la primera resolución que admite la demanda, dice que el tipo tiene 10 días para dejar el lugar donde habita o pagar lo que debe. Pero al tiro va al hueso, ¿me entienden, no? No viene esta etapa de que, de discusión como en el ordinario, que es mucho más largo. Es un juicio sencillo en la práctica, pero Claro, difícil en el estudio. claro, Un claro, o poco sea, complicado. En el estudio es complicado, pero en la práctica ya era mucho más fácil. claro, como el simplificado también, pues, como el tema de lo, no el sumario, disculpen, sumario. También por el tema, también son cortos, pues, son cortos, pero son por asuntos que son específicos. La ley dice cuáles son las causales que debe tener un asunto de relevancia jurídica para irnos a ese tipo de procedimiento. O si no, necesariamente nos tenemos que ir a la regla general. Por eso es que el juicio ordinario es general y supletorio. Si no tengo una ley especial que regule y un procedimiento especial que regule ese tipo de conflicto de relevancia jurídica, me tengo que ir sí o sí al ordinario. ¿Me entiendes? Perfecto, sí. Pero es eso. Ya, entonces después tenemos lo que, no los hagamos break, pues terminemos 15 minutos antes ya, para que no terminemos tan tarde. Después tenemos lo que son los equivalentes jurisdiccionales, que son medios a través de los cuales se logra la resolución de un conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia y en algunos casos sin necesidad de recurrir a un proceso. Entonces acá, como bien dice, nos saltamos como un proceso judicial o nos saltamos una sentencia. Pero no quiere decir que este equivalente jurisdiccional no haga las veces de sentencia, hace las veces de sentencia, pues ya. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la conciliación. La etapa de conciliación o el llamado a conciliación, ¿cierto? Está dentro del juicio ordinario donde se llama a las partes a que puedan dar término al conflicto de relevancia jurídica, que lleguen a un acuerdo ahí. Y esa se hace las veces, ¿cierto?, de sentencia en este caso. Después tenemos lo que es la transacción, ya que también lo que busca la transacción es evitar un conflicto en el futuro o poner fin a un conflicto de relevancia jurídica que ya inició. Después tenemos que el avenimiento, que es lo mismo, ya también es acuerdo entre las partes. El sobreseimiento definitivo en materia de, por ejemplo, también de penal o también en civil igual se puede pasar. Pues, las sentencias extranjeras que también pueden servir como equivalentes jurisdiccionales. Entonces, todos estos asuntos que ustedes lleguen a acuerdo con la otra parte van a ser las veces de sentencia. Pero como les digo, puede ser que ustedes hayan llegado a un acuerdo previo, como por ejemplo la transacción. Si yo voy conduciendo mi vehículo, colisiono con Don Raymond, pero Don Raymond me dice, oye, ¿sabes que no? Yo te voy a pagar a ti la plata. Pero no nos vamos a policía local, hagamos una transacción. Yo voy y la hago por escritura pública en la notaría, ¿cierto? A lo todos los acuerdos, el pacto que me va a hacer don Raymond, y estoy evitando irme a un juicio. Pero si don Raymond no me paga a mí el dinero que acordó sobre la reparación del vehículo, la transacción por escritura pública, esa misma escritura pública de transacción me va a servir a mí para posteriormente demandar en juicio ejecutivo. Don Raymond, No, pero fui a preguntar eso que debe hacerse por escritura pública. Por eso. ¿te va a hacerse por escritura pública Sí. la transacción? La transacción, el avenimiento, preferiblemente. Por Claro, si sí, posteriormente vamos al juicio ejecutivo. claro. En cambio, la conciliación no, porque ya estás dentro de un juicio, ¿por cierto? Claro. Ofrecimiento definitivo igual. Después tenemos, Profe, ¿cómo? y si hay algún seguro comprometido en ese accidente? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, porque después el seguro no va a demandar a usted. Pero, por ejemplo, si hay daño, no sé, pues de salud, que se quebró un hueso, y le tiene que pagar, no sé, por seguro médico, por ejemplo, no sé, el hospital y todo el tema, o sea, ¿me entiende? El seguro vehicular le va a cubrir el vehículo, quizá después todo lo que le repare o le va a pasar uno nuevo para que usted no quede, ¿cierto?, sin un vehículo en ese tiempo, pero posteriormente todos los gastos lo sigue el seguro y el seguro es el que demanda a don Raymond en este caso, ¿ya? Y también pueden hacer transacciones con el seguro, o sea, no necesariamente si ustedes tienen la voluntad de pagar de, de irse siempre a un juicio.
pero la transacción también puede ser dentro del mismo juicio, o sea, nosotros colisionamos, yo lo choqué a don Raymond y llegó carabinero porque fue más o menos grave, nos vamos a policía local y ahí mismo yo puedo hacer la transacción pues, judicial. Pongo fin a un procedimiento judicial. Yo digo, don Raymond, yo a usted le voy a pagar tanto dinero por el choque, ¿me entienden o no? Y tiene validez igual, pero ahí ya como sentencia judicial, no como contrato por escritura pública, que es totalmente distinto. Ya, ¿entiende? Después tenemos lo que es la conciliación, que es el equivalente jurisdiccional que se efectúa en un juicio a través de un llamado a conciliación que hace el tribunal mediante un acuerdo entre las partes propuesto por el juez, que actúa como amigable componedor. Siempre es importante esa palabra amigable componedor, porque en definitiva él da las bases de arreglo para cómo deben, no sé, pues, solucionar el conflicto de relevancia jurídico, pero siempre a voluntad de las partes, o sea, no, pues no está imponiendo una decisión que se deba cumplir, sino que solamente ofrece las bases de arreglo y ustedes aceptan o no aceptan. En definitiva, les da como la instancia para que puedan conversar, pues. O sea, si estamos en un juicio laboral y resulta que siempre los juicios laborales se terminan en la conciliación, pues resulta que mi empleador, en vez de pagarme los 10 millones que estoy demandando, me va a pagar 8. Yo digo, ya, bueno, para evitarme el juicio y todo lo que pueda decidir el juez, el desgaste emocional también que implica un juicio, acepto, pues. Acepté los 8 millones y bien, se terminó ahí, pues. ¿Me entienden? Por ejemplo, tenemos acá en los juicios civiles el llamado a conciliación es obligatorio y si no se efectúa constituye una causal de casación en la forma. Excepción, juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos no tienen este llamado a conciliación. ¿Por qué? Porque en el juicio ejecutivo, cuando nosotros subimos la demanda, se presenta la demanda, también la primera resolución del juez es el mandamiento de ejecución y embargo, al tiro. También es como parecido al tema de monitoreo con la ley de vuelve en mi casa. No te da la etapa en este caso de poder, eh, ¿cómo decirlo? Ir a una conciliación a que la otra parte me diga a mí si es que realmente me debe o no me debe, o tratar de que se cree esta audiencia, porque la conciliación es un tipo de audiencia. Pero sin perjuicio de eso se pueden oponer las excepciones perentorias que se oponen como reemplazando en este caso la contestación. ¿Ya? Pero de lo contrario, si yo no respondo en el plazo del término de emplazamiento en ese caso, claro, yo tengo que solicitar después el remate nomás po, de las cosas, po, o sea, el embargo, que vaya al receptor judicial, anote todos los muebles que tenga en la casa y posteriormente pedir el lanzamiento de eso, o sea, que los retiren y embargar. ¿Eso es el inventario, profe? ¿Cuáles los embargos? Cuando anotan todo. Claro, sí, pues el embargo es ese, pues. El embargo no es cuando te retiran las cosas de tu casa, ese es el lanzamiento. El embargo es cuando, claro, te hacen este tipo de inventario donde te anotan todos los bienes muebles de tu casa que más o menos pueda ser proporcional a la deuda que yo te estoy demandando, sin perjuicio de que igual se puede, ¿cierto? Anotar más cosas, o sea, de más alto valor si es que tuviese solamente una cosa y se restituye el dinero sobrante nomás. Pero eso sería como un caso extraordinario. Ya la conciliación se hace ante el juez y puede ser total o parcial. ¿Saben que me acordé de eso por el tema de que siempre dicen, ah, total, yo tengo una casa, debo, no sé, por 10 millones de pesos, pero tengo una casa que vale 20? No creo que me la rematen. Puede ser posible, porque después ellos se van a pagar con el remate los 10 millones que se deben ellos, más los intereses, las costas y todo el tema, y el resto te lo devuelven. Entonces no es tan certero lo que se dice de que no te lo pueden hacer porque tiene un monto muy alto. Sin perjuicio de que se puede apelar o poner una excepción en este caso de que es desproporcional, pues, pero se ha visto, se ha visto. Después tenemos lo que es la transacción.
y que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, y este está regulado en el artículo 2446. Y aquí el tribunal no interviene, aquí solo las partes, ya que tienen la voluntad y la facultad de transigir. Y se puede hacer habiendo juicio o sin haber juicio, y en este último caso para precaver uno eventual. O sea, como les había dicho anteriormente, puede existir un juicio o no puede existir un juicio. Si no existe un juicio, pero hay un asunto de relevancia jurídica que tenemos que resolver entre nosotros, lo podemos hacer a través de un contrato de transacción, pero como les digo, siempre por escritura pública para que tenga el valor de título ejecutivo. O si no, van a tener que irse al juicio ordinario. Y en el caso de que, como lo expliqué recién, que estén en el juicio, ahí la resolución judicial va a cumplir las veces de título ejecutivo. Ya la transacción necesita que las partes se hagan concesiones recíprocas y además es solemne, pues se debe efectuar por escritura. El avenimiento. El avenimiento es un acuerdo al que llegan las partes habiendo un juicio pendiente, pero sin la intervención del tribunal. En cualquier caso, como requisito de validez, se exige que sea pasada judicialmente, es decir, que el tribunal tome conocimiento y sea autorizado por un ministro de fe. Entonces, si nosotros llegamos a un avenimiento, que es un acuerdo, tenemos que subirlo, ¿cierto?, al Poder Judicial, porque tiene que existir un juicio, y posteriormente el juez resuelve si lo autoriza o no lo autoriza. Ya, y se pone fin. Después tenemos lo que son las facultades conexas, que son facultades que tienen los tribunales de justicia y que no son de naturaleza jurisdiccional. Y acá tenemos las facultades conservadoras, que son aquellas que permiten mantener el principio respecto del cual los órganos de la administración no rebasen los límites que la Constitución o las leyes le han asignado. Y acá nos sale un ejemplo que dice el recurso o acción constitucional de protección, también el recurso o acción constitucional de amparo. Después tenemos otro tipo de facultades que vienen siendo las facultades disciplinarias, y acá tienen por objeto mantener la conducta y disciplina de los miembros del Poder Judicial. Y aquí, por ejemplo, a través de la queja disciplinaria. Y después tenemos otro tipo de facultades que son aquellas que permiten a los tribunales adoptar ciertas medidas para la buena administración de justicia. Para hacer efectiva esta facultad, los tribunales superiores de justicia, como la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, pueden dictar autoacordados. Por ejemplo, autoacordado para la tramitación del recurso de protección o del recurso de amparo. Entonces, todas estas facultades, como ustedes pueden ver, en definitiva, dan un orden, en definitiva señala qué es lo que se tiene que hacer y si no se hace, cómo se va a sancionar. Ya, porque lo que busca en este caso, por ejemplo, con el recurso de protección o la acción constitucional de amparo, en el caso de que se vulnere un derecho que está establecido en la Constitución Política de la República, es que se restablezca el imperio de ese derecho, ¿cierto? Y lo mismo en el caso acá de las facultades disciplinarias que van netamente dirigidas a los funcionarios del Poder Judicial, o sea, deben tener una conducta ya para que puedan cumplir sus funciones. Aquí no quiere decir que tengan, a pesar de que son quizás como el notario, que son funcionarios autónomos, que desempeñen la función y que reciben una remuneración de los usuarios, y no así del Poder Judicial propiamente tal, pero debe cumplir con esas funciones disciplinarias, debe mantener una conducta de cómo dice el Código Orgánico de Tribunales que usted debe cumplir esa función. Porque acuérdense que en el notario incluso hasta estaba regulado lo que eran los aranceles, ¿se acuerdan? Entonces, si se incumple esas funciones, se va a lo que es la sanción disciplinaria, que es propiamente, nace del cargo, de cómo yo desempeño mis funciones. No tiene que ver con el error que yo cometa o la negligencia que yo cometa con los terceros. Es netamente por mi función, porque no anoté el protocolo, porque no anoté bien las escrituras públicas, los repertorios de la escritura pública, porque se me perdió una escritura pública, por ejemplo. Ya, a eso tiene que ver. Y ahí tendría la sanción disciplinaria que lo da la Corte de Apelación. ¿Ya? ¿Quién levantó la mano? No sé qué. No, ya.
Y después tenemos los que son atribuciones o facultades que son conexas, que acá están las mismas. Dice que acá están ordenadas. Dice atribuciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional y que se radican en los tribunales por mandato de la Constitución Política de la República o bien de la ley. Y acá tenemos la facultad conservadora, la facultad disciplinaria y la facultad económica. Y reglamentación, aquí tenemos el artículo 3 del COD que dice que los tribunales tienen además la facultad conservadora, disciplinaria y económica, que a cada uno de ellos se asigna en el mismo Código Orgánico Tribunal. Acuérdense que en el Código Orgánico Tribunal están reguladas todas las funciones públicas. ¿Ya? ¿Y a quién tiene dudas con la materia? Esta materia, pues si se dan cuenta, la mayoría igual las hemos visto, no tan específica como ahora, pero sí se ha visto en otras clases, o sea, han mencionado ciertas palabras, pues, ciertas instituciones. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer la última hoja, para que después para la próxima semana no quede menos y terminamos. Vamos a ver lo que son órganos jurisdiccionales, que son los tribunales de justicia en este caso, y son aquellos órganos públicos cuya función es resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada. Profe, una consulta. Dígame, Disculpe, ¿hasta qué materia va a ser la prueba el lunes? todo lo que es personas, Ah, ok. todo lo que es personas la prueba del día lunes. Ya, perfecto, gracias. Subí la clase y se la envié. Sí, muchas gracias, profe. Ya, entonces con la posibilidad de hacer ejecutar los juzgados, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, de la función que cumplen los tribunales de justicia. Entonces los tribunales de justicia son los órganos jurisdiccionales, la institución, donde se tiene que resolver el asunto de relevancia jurídica. ¿Y hasta qué límite llega? Clasificación de los tribunales, y acá, esto lo vimos desde el punto de vista de las materias que conocen. Tenemos tribunales ordinarios que conocen de la generalidad de las materias, como la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, presidentes y ministros de corte, juzgados de letras, juzgados de garantías y tribunales orales en lo penal. Y después tenemos lo que son los tribunales especiales, que son aquellos que conocen de determinadas materias establecidas por la ley. Y acá hacemos la distinción de los que forman parte del Poder Judicial y de los que no forman parte del Poder Judicial. Los que forman parte del JUD tenemos los tribunales tributarios y aduaneros, los tribunales ambientales, los tribunales de familia, los tribunales laborales, tribunales de cobranza laboral y previsional. Todos esos forman parte del Poder Judicial. Y los otros que no forman parte del Poder Judicial, siempre damos como ejemplo el juzgado de policía local, ya que forma parte de la municipalidad y en definitiva lo que busca es netamente un tema de remuneración para la municipalidad, por aporte económico ya, porque como se cobran los partes, se tienen que pagar parte o ciertas infracciones de tránsito, todos esos dineros recaudados van a la municipalidad. Sin perjuicio de que los juzgados de policía local no están regulados por el PJUD en funcionamiento solamente, pero si se puede apelar una sentencia dictada por un juez de policía local. Ya, si se puede interponer un recurso de casación también, o sea, eso no implica la segunda instancia. Solamente tiene que ser por quién dirige en este caso, o quién es el jefe, en este caso el alcalde, ya, por decirlo de una forma más básica. Entonces, sin perjuicio de que los juzgados de policía local no formen parte del Poder Judicial, están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema en el artículo 82 de la Constitución Política de la República.
Y acá después también tenemos lo que son los tribunales arbitrales, que son aquellos jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Y acá conoce determinadas materias, por ejemplo, hay materias forzosas, como es la liquidación de una comunidad. Bueno, solamente hay tribunales arbitrales que a veces son temas voluntarios, pero en este caso la excepción vendría siendo que son asuntos forzosos, o sea que son obligatorios que se tienen que ver por tribunales arbitrales. A eso se refiere. ¿Ustedes han hecho contratos han hecho sociedades o asuntos así? Que siempre cuando nosotros creamos una sociedad, siempre te piden un juez árbitro que resuelva el asunto en el caso de que se tenga que liquidar la sociedad, por ejemplo. Y después tenemos lo que es el número de jueces. Y acá tenemos los tribunales unipersonales que conocen un solo juez, ya, por ejemplo, los juzgados de letra o los juzgados de garantía. Aquí conoce el juez y resuelve el mismo juez. Y después tenemos los tribunales que son colegiados, que conocen varios jueces, como la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Acá resuelven por voto, ya, acá no, pues acá yo decido, yo conozco y resuelvo, y decido, no tengo que pedirle la opinión a nadie, pero en cambio acá en los tribunales colegiados, como la Corte Suprema, hay votos de los ministros que componen la Corte. Ya, por eso que dice, según la ministra Catherine Cornejo, que se opuso, ¿cierto?, a la votación del recurso y no se da lugar, por ejemplo, ¿ya? Pero se dice cuáles son los votos favorables, cuáles son los votos en contra o cuál no es unánime, cuando están todos los minutos de acuerdo con la decisión. Y después tenemos lo que son los tribunales mixtos, que en su orgánica existen varios jueces, pero en su funcionamiento conoce uno solo. Y acá tenemos los tribunales de familia y los tribunales laborales. En definitiva, los demás jueces son un apoyo solamente, ¿eh? En este contexto. O sea, como yo creo que ya les había dicho, ayudan muchas veces como a resolver las oposiciones o las objeciones que se van dando en el transcurso del juicio. Pero ellos no participan en en la decisión propiamente tal, o no, pueden dar aporte, pueden dar su opinión con respecto a lo que están viendo, pero en definitiva ellos no son los que resuelven. Siempre hay un juez titular, que él es el que conoce el asunto y él resuelve ese asunto. No, nunca va a aparecer el nombre de los tres jueces. Y después tenemos, según el fallo, que son los tribunales de derecho, que fallan conforme a derecho, o sea, la ley, ¿ya? Y tenemos los tribunales de equidad, ya que ellos fallan conforme a los principios generales del derecho, a la equidad natural, por ejemplo, los jueces árbitros, arbitradores. Los de policía local también fallan conforme a la equidad. Profe, ¿y cuáles son las máximas? ¿Cómo? Las máximas de la Hay un principio, experiencia. esa. Sí, Eso es de acuerdo a los conocimientos que tenga el juez, po, ¿ya? Y ahí también, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo podría ser esto? Claro, sí tiene que ver con eso en realidad, pues, porque, claro, no se presentan mucho lo que es la jurisprudencia acá, porque vendría a reemplazar cuando no existe una ley, pero sí se abarca mucho la doctrina, ¿ya? Cuando fallan según la equidad. ¿Qué dijo tal autor? ¿Qué dijo, no sé, Montesquieu, por ejemplo, ya? Y ahí toman ellos lo que es una decisión. No es lo que a ellos se les ocurra. Por eso que dice la máxima de la experiencia, son estudiosos del derecho, por ejemplo. Ya, pues dejémoslo hasta acá, pero eso es como van a dar la valoración, ¿ya? Buen fin de semana para todos. Es viernes. Igualmente. Que, Igualmente, gracias. Espérenme, que voy lo a pasar la pasen. lista. Ya.
por ejemplo, en el tema ese que me dice don, el tema de la máxima de la experiencia y todo eso tiene que ver con la valoración de la prueba ya. Porque cuando se valora según lo que dice el derecho, es según lo que me dice la ley. ¿Cómo se tiene que hacer? Ay, me tocó una clienta, la voy a apelar porque primera clienta tóxica que me toca. Oh, Qué difícil. me tiene súper estresada, en serio, me tiene Ay, estresada. me imagino, qué Ya no le lata. quiero ni seguir con la topografía ni con la adjudicación porque Qué le mala dije un onda. estudio de título súper difícil, le cobré re barato para ayudarla, pero me estresó. Le tuve que hacer el estudio de título en 3 días. Anoche me amanecí para poder terminárselo hoy día. Y Oh, la chica que trabaja conmigo le tiene que poner el logo, crear el gráfico de los porcentajes y todo. Y la está justo, se enfermó, no lo ha podido enviar. Y me llama. qué terrible. Así que la oficina estaba considerando si le seguía con el tema de la tomografía porque nos dejó cansados. Qué crudo. Sí. Ay, anoche le iba a mandar un enlace porque se le envía al RAI. Acá hubo la fiesta de los colores. Ah, Estuvo maravilloso, súper sí, lindo. las fotos, po. Subió fotos, ¿no? No, no lo subí. Ah, porque le vi unas fotos hoy día que salías ahí con Ah, pero no, no eran era de una, esta era una, la plaza estaba iluminada de diferentes colores y aparte todos los edificios tenían diferentes imágenes, iban contando historias, iban reflejando las imágenes con colores. Súper lindo. qué genial. Sí, se llamaba la fiesta de los colores y mañana me parece que es el chapuzón. Bueno, ahí me envía fotos, po. Ujú. Le voy a enviar, le voy a enviar. Envíeme nomás, ve que así me motivo. Cierto, cierto. Ya, entonces está la Yo María, los chiquillos, hay varios que se han justificado, la Natalia, la Yene, la Graciela, la Ana, esa no la tengo, la Grace, la Carmen, la Isel, la Carolina, la Jessica, Don Raymond, Eliana, María, Juan Pablo, no existe, la Danae, la Lina, Daniel, no existe, la Sandra, la Jamie, la Sara, Don David, la Cecilia, la Carla existe. Ya, pues ahí estamos. Que estén bien, buenas noches, descansen. Buenas noches, igual Profe, que Buenas descanse, que noches, tenga un buen fin de profesora. semana. Cuídense. chao, profe. Chau, chau. Chao. Gracias, buenas noches.